estamos de regreso, 7 de la mañana con 18 minutos y recibimos a Joan Praño, vicepresidente de Constructores Positivos, para conversar sobre el sector de la construcción y todo, pues, las inversiones que se pueden realizar por parte también del gobierno y el sector privado para este 2025. Muchísimas gracias por acompañarnos, Joan. Bienvenido. Muchísimas gracias. Buenos días. Bueno, quisiéramos un primer balance sobre cómo cerró el 2024 en cuanto a la construcción, pero sobre todo en la colocación de créditos en el sector de la construcción. Bueno, en el 2024 cerramos con una colocación de créditos total de aproximadamente 1.728 millones de dólares. Eso es una caída de un 12% con respecto al 2023. También en reservas, cerramos reservas de unidades de vivienda, cerramos con un 8% menos que en el 2023. Entonces, bueno, todo el año 2023, 2024 vinimos hablando con el gobierno para ver qué acciones emprendíamos para que este 2025 sea un año de recuperación. Y efectivamente estos diálogos han calado y ahora tenemos algunos anuncios que nos hacen prever que este 2025 va a ser un año de moderada recuperación. Así como en la economía tenemos proyecciones de un 1.5 a un 2% de crecimiento, nosotros pensamos que en la construcción el crecimiento va a ser un poco mayor. Siempre la construcción crece o decrece más rápido que la economía, por eso se dice que es el termómetro de la economía. ¿Cuáles son esos anuncios que ustedes consideran van a ser positivos para esta recuperación y crecimiento? Sí, bueno, hay algunos anuncios positivos. El primero de ellos, el anuncio del aumento del presupuesto a $1.000 millones en el BIES. ¿Sí? Esto es algo que nosotros lo veníamos solicitando. El BIES entregaba demasiados créditos quirografarios, casi una relación de 9-1. Teníamos los recursos, pero el año anterior entregaron apenas 530 millones. En este año han anunciado que van a entregar $1.000 millones, casi el doble de lo que se entregó el año anterior. Y con esto se espera que la parte inmobiliaria de la construcción, que representa casi el 50% de todo lo que es construcción, la parte inmobiliaria, crezca un 20% más o menos con este anuncio. Sí se logran colocar todos esos fondos. Ahora viene la segunda parte, que es que el BIES realice todas las acciones tendientes a que ese presupuesto se pueda cumplir. Y ahí estamos nosotros también para poder colaborar. Todo este trabajo y todo este proceso y estos resultados que se están presentando también ha sido como consecuencia de un trabajo, como lo mencionaba señor Proaño, pero con mesas técnicas y con profesionales también. ¿Cuáles eran las mayores demandas y preocupaciones? ¿Qué es lo que necesitaban en estos momentos para la reactivación del sector de la construcción? Así es, precisamente se fueron producto de algunos diálogos y principalmente lo que se necesita es tener una mayor demanda. Para tener una mayor demanda se necesita tener un mejor crédito. Y eso es en lo que se ha venido trabajando. Ahora también fue muy beneficioso los anuncios que todos hemos visto ya del Banco del Pacífico. El Banco del Pacífico bajó su tasa de crédito hipotecario al 7.5%, cuando más o menos la tasa de interés referencial estaba bordeando el 11%. Al 11, claro. Sí, entonces este anuncio del 7.5% también da muchísimos aires, muchísima expectativa, y un poco con esta jugada del Banco del Pacífico de entrar nuevamente en los créditos hipotecarios, lo que se hace es se empieza a dar competencia al resto de bancos privados y se espera que las tasas tiendan a estabilizarse a la baja. Es decir, para que lo entendamos clarísimo en nuestros hogares, ahora entonces sería más sencillo o más accesible tener un crédito para comprar una vivienda. Sí, así es más asequible y inclusive existen otros planes en los que sí están haciendo falta un poquito de ajustar los tornillos, diría yo, pero vamos en buen camino. Por ejemplo, tenemos las tasas de interés subsidiados de las viviendas de interés social y viviendas de interés público. Ese es el acuerdo de desarrollo urbano y vivienda del MIDUBI que firmó el acuerdo BIS también, ¿no? Donde hay también un subsidio por una parte y también la entrega de un bono. Explíquenos un poco. Sí, así es. A ver, hay un subsidio parcial, hay un subsidio total, que es el primer segmento, pero eso es para solamente ciertos casos. Hay un subsidio parcial que es para viviendas el segmento de viviendas 2 hasta $47,000, del BIS 2. En esto debemos decir que
que este subsidio ya existía en el año 2023 y que en este último acuerdo ministerial lo que se hizo es hacer ciertos cambios. Esperamos que estos cambios tengan una buena acogida por parte de la ciudadanía, pero más o menos los subsidios quedan de la misma manera en los que estaban en el 2023. En el 2023 se subsidiaba hasta 14 salarios básicos unificados, ahora a 9 salarios básicos unificados y con una matriz de categorización hasta 15 salarios básicos unificados. Eso es en lo que es en la vivienda BIS. En la vivienda, en la tasa de interés subsidiado, porque esa es otra de las partes interesantísimas, para vivienda de interés social y para vivienda de interés público, hay una tasa de interés subsidiado al 4.99%, con el 5% de entrada a 25 años plazo. Este es un programa que ya venía desde el año 2015. En el año 2019 hubo un gran relleno de fondos a este fideicomiso y ese relleno de fondos es el que necesitamos que en este año nuevamente se haga ese relleno de fondos para que haya una sostenibilidad y haya certezas en el mercado inmobiliario un poquito más a mediano y a largo plazo. Eso es lo que estamos esperando. Este anuncio sí es muy importante. En la reunión que mantuvimos con el presidente Noboa el año anterior, él indicó que este es uno de los objetivos. También ha dado el anuncio, y confiamos mucho en los anuncios del presidente, de que se va a seguir manteniendo este programa, y lo que esperamos solamente es a nivel de ministerios que ya se den finalmente este anuncio de dónde van a venir los fondos para que ya bancos y constructores puedan tener la tranquilidad en este otro segmento de crédito que es el BIS y el BIP. El fondo lo que hace es darle estabilidad al sector. Estabilidad al sector porque el dinero va a un fideicomiso y del fideicomiso van directamente a subsidiar las tasas de los intereses bancarios. Entonces los bancos tienen la certeza de poder dar crédito a los constructores para que construyan sus proyectos porque saben de dónde van a venir los fondos para luego las fuentes de repago. Otra antes de eso, quería un ejemplo que me quedó ahí pendiente con los créditos que usted menciona y los subsidios, para que también nos podamos entender mejor con ejemplos. Una vivienda, ¿cuánto menos costaría gracias a estos beneficios? Bueno, esto es algo súper beneficioso para los ecuatorianos, tanto lo del BIES, que tiene tasas de interés que son preferenciales, y este otro programa de las viviendas de interés subsidiado. Con esto se puede comprar una vivienda propia con lo mismo con lo que está actualmente pagando una persona por el arriendo de su vivienda. Digamos, pongamos un ejemplo, una vivienda de $80,000. Una vivienda de $80,000 se tiene que dar $4,000 de entrada y luego pagar cuotas mensuales de aproximadamente $450, $500 mensuales. Entonces es lo mismo que prácticamente pagan por una vivienda de las mismas características. Ahora, si nos vamos a un poquito más abajo, un segmento más bajo, viviendas de $40,000, sí, que $40,000 se pagan $2,000 de entrada, que no es que se pagan generalmente. Y estas viviendas de $40,000 también ya aplica el subsidio del Estado de hasta $7,000 en ciertos casos, pocos los casos en los que se aplique subsidio, pero sí en ciertos casos. Aparte de tener este subsidio, entonces ya se tiene lo que se debe, y serían solamente $2,000 de entrada y cuotas aproximadas mensuales de unos $225 a $300 mensuales. Entonces, sí son viviendas asequibles. Ahora, hay que decir, ¿no? La vivienda de interés social de $40,000 es muy difícil de construir, especialmente en las ciudades grandes, pero sí hay programas. ¿Por qué no es negocio o qué se debe? Por varias razones. La primera razón, el suelo es muy caro en las ciudades grandes, sí, entonces es muy difícil poner ahí vivienda de interés social. Y número dos, porque el financiamiento para las personas que tienen bajos ingresos es muy difícil que el banco les dé, porque realiza una
realiza una gestión de crédito o una calificación de crédito de la misma manera en la que realiza una gestión de crédito hipotecario cualquier persona. Entonces ya mientras menos ingresos tienes, menos dinero tienes para destinar al pago de una vivienda Es decir, eso propia. podría dinamizarse o estar presente mucho más en provincias, este tipo de viviendas, o en sectores muy periféricos de la capital. ¿Sería una alternativa para estas viviendas de interés social que sí existan? Sí, para viviendas de interés social se tiene también otro tipo de propuestas que nosotros hemos planteado, que es que tanto Inmobiliar como los municipios y el mismo BIES tienen terrenos en todo el Ecuador y a veces en zonas AAA. Entonces lo que nosotros hemos dicho es entremos en una asociación estratégica para que en esos terrenos se pueda construir vivienda, y dependiendo de que si son viviendas de interés social, el precio del suelo debería ser un precio mucho menor, inclusive al valor catastral, porque eso ya lo permite la ley de vivienda de interés social para este tipo de viviendas. Con eso lo que se podría hacer es disminuir los costos de la vivienda, se podría lograr que ya se pueda efectivamente llegar a esos costos, pero ahí viene el otro problema, que es algo en lo que tenemos que trabajar constructores, bancas, gobierno, que es en cómo se financia a las personas que tienen estos escasos recursos, porque generalmente las personas acá tampoco no tienen ingresos fijos, es decir, no son empleados directos ni están afiliados al SRI. Tenemos que ver la forma en cómo se financia a todas estas personas que sí tienen cómo pagar, pero que no tienen ingresos demostrables. Sí, ese es uno de los retos que tenemos. Claro, del trabajo informal. ¿Desde cuándo las personas pueden ya empezar a acceder a estos créditos y dónde también? Ya, los créditos están nunca en el BIES, por ejemplo, nunca se han dejado de entregar, todo este tiempo han sido entregados. Ahora lo que se ha hecho es aumentar el presupuesto. Entonces las personas que están afiliadas al BIES pueden ya meterse a la página web, ver cuánto les da el BIES. El BIES también empezará a hacer, de acuerdo a las conversaciones que hemos tenido, y empezar a hacer una campaña de difusión, y sobre todo una difusión ya a cada uno de los diferentes segmentos, mandándoles email, mandándoles confirmaciones e información. Y para las viviendas de interés social y viviendas de interés público, eso se lo realiza a través de la banca privada. Hay en este momento 2 bancos, 2 mutualistas y una cooperativa que son los que están entregando estos fondos. Otra cuestión importante, también ya se está empezando a entregar lo ofrecido en la ley de diciembre del año anterior, que es la devolución de IVA para los constructores. Con esto se espera también que haya una mayor dinamización con una baja de costos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muy buenos días. John Proaño, vicepresidente de Constructores Positivos. Con esto nos vamos a una pausa, pero cuando retornemos, el ministro de Inclusión Económica y Social, Harold Urbano, estará aquí en nuestra sala de entrevistas también para hablar sobre la emergencia en Loja y en el resto del país. Ya volvemos.